como decía el padre Pedro, ahora mismo, el mes que viene, el 27, concretamente de abril, tengo que ir, bueno, y quiero hacerlo, al Parlamento Europeo, donde, por increíble que parezca, me han pedido que hable exactamente de lo mismo que cuento en España. Porque quien me ha invitado, dice que esta voz tiene que oírse en Europa y además en sede parlamentaria, donde precisamente se cocinan todas las políticas anticristianas desde hace ya mucho tiempo, porque en primer lugar no todo está perdido, no todo el Parlamento es exactamente así, aunque es lo que predomina. Y además están bajo una obediencia bastante firme. Pero hay disidencia todavía y, por otra parte, pues los que están dentro de las organizaciones pro vida europeas, uniéndose cada vez más, pues han propuesto y conseguido que allí, en sede parlamentaria, se celebre una cumbre transatlántica que va a durar 2 días. En el primero se hace el diagnóstico de la enfermedad de Europa, que es lo que me toca a mí diseñar o exponer con otros 2 ponentes más. Y al día siguiente vienen las propuestas legislativas de qué se les ocurre a los que van conmigo, claro, para poder remediar lo antes posible la catastrófica situación que nos lleva pues, a la deconstrucción de la civilización. Así que, no dudé en aceptar, por supuesto, pero hay que prepararlo bien, porque el diagnóstico es tan importante como la propuesta. Si no se entiende qué es lo que está ocurriendo, evidentemente, difícilmente se van a hacer propuestas razonables y eficaces. O sea que me toca prepararlo bien y espero que así sea. Y en mayo, la tercera semana de mayo, estaré también en el Parlamento de Budapest, hablando de lo mismo, pero claro, en un ámbito distinto, porque ahí se trata de dar apoyo al gobierno de Hungría, aislado, difamado, perseguido en la Unión Europea con medidas severísimas, por el simple hecho de que se atrevió a sacar adelante en 2011 una constitución prohibida, que eso ya en 2011 era una hazaña no pequeña. Yo todavía ingenuo, aunque hace ya no tanto, pensé que podía ser una luz de esperanza, un ejemplo para otros países europeos, pero lo que vino fue una avalancha de condenas y de descalificación permanente del presidente de Hungría y de su constitución, por supuesto, cuando se llegó a decir por parte de la comisaria Reding, comisaria europea del Partido Popular Europeo, por cierto, que habría que sancionar a Hungría por no defender valores europeos. Es decir, la manipulación del lenguaje ha llegado a tal extremo que quien se quede solo con el titular podría pensar ¿qué habrán hecho los húngaros? ¿No? Porque aún tenemos, o la mayor parte de la gente tiene la idea de que los valores europeos son elevados. Y precisamente lo que estaba diciendo ella era lo contrario de la verdad. Porque lo que estaba defendiendo Hungría en solitario en ese momento eran valores europeos. Eran los valores que representa la ley natural y la defensa de la vida. Y si eso no es europeo, ya me contarán cuáles son los valores de Europa. Los que han querido imponer después de forma dictatorial, contrariamente a la ley natural por completo, y los llaman así globalmente los nuevos derechos. Que yo siempre lo digo, no son aditivos, sino que vienen a sustituir a los reales. Así que, bueno, tengo por delante estas 2 comparecencias, que es una tarea ilusionante, desde luego, pero que hay que preparar bien. Y ya sin más entramos en el tema de hoy, que finalmente, como decía el padre Pedro, viene a cerrar un ciclo en este año de conmemoraciones trágicas para la cristiandad, trágicas para la humanidad en su conjunto, porque cada una de las efemérides que estamos recordando lo que han traído son otras tantas fases de esa deconstrucción de la civilización en la que estamos ya inmersos, que no se ha hecho en 4 días, ni en 20 años, ni en 100, sino que son el resultado ya de un proceso multisecular que estamos viendo aquí, en este local, desde enero, si no recuerdo mal, con esas 3 grandes fechas. Como es lógico y debe ser en historia, pues terminamos con lo más reciente, que sería ya el acto final en el que viene a consumarse ese proceso de degradación, que podríamos datar en Lutero como primer acto donde se empieza a romper la unidad
y se empieza a romper la fe, en realidad. Segundo acto, la masonería, que sin Lutero no se hubiera dado, con seguridad, y que va a poner en marcha ese proceso de degradación. Y por último, ya muy avanzado o muy trabajado el campo, después de todo un siglo de liberalismo que descompone la fe hasta donde es posible, ya en el siglo XX San Pío X condena al modernismo, que es precisamente en lo que seguimos estando, porque parece que él lo hubiera podido erradicar, pero no fue posible, porque brotes de modernismo intraeclesiales ha seguido habiendo y sigue habiéndolos. Pero en ese siglo que recoge los frutos de las dos efemérides anteriores, ya, para colmo, triunfa la Revolución Comunista en Rusia, y eso abre una etapa nueva en la historia de la humanidad, en un sentido absolutamente negativo, del que no se puede extraer nada bueno, porque no hay un legado positivo del comunismo, no lo hay en ningún aspecto. También afectará a la Iglesia, que duda cabe, porque la Iglesia, un sector de la Iglesia, también equivocadamente, tratará de iniciar, o no, inicia el camino del marxismo con esa condenada claramente teología de la liberación, que viene a sustituir al Mesías por un líder político, una especie de guerrillero en primer lugar, el más importante de todos, con un cometido estrictamente político. La teología de la liberación tiene, por supuesto, un cuño comunista, evidentemente. Ese fue su gancho en la América Central de mediados del siglo pasado, y tiene su origen también en esta revolución. Esta revolución, como digo, la comunista de Rusia, va a tener muchos cabos, los cabos sueltos que luego se han ido entrelazando. Coge la herencia anterior, porque es heredera de los otros acontecimientos, los potencia hasta el extremo, y vamos a tratar de identificar un poco qué es lo que aporta esa revolución de octubre del año 17 al conjunto de lo que ya estaba desmoronándose, ¿no? Bueno, para entenderla, en primer lugar, por supuesto, sin las dos efemérides anteriores no hay revolución comunista. El liberalismo es un siglo, o el XIX es un siglo de liberalismo que va creando el caldo de cultivo necesario en dos aspectos. Por una parte, hay un cambio en el pensamiento europeo que es gravísimo, que es la consolidación de lo que conocemos como positivismo. Es decir, la sustitución de la fe, por supuesto, por una nueva religión que su creador, Comte, denominaba la nueva religión de la humanidad, lo que tenía que ser la nueva religión, que era la ciencia. Por tanto, en nombre de la razón, porque supuestamente eso era, es como una nueva edición de la filosofía ilustrada, lo que se hace es destruir la razón, que se cae sin la fe. Eso ya lo hemos visto en anteriores conferencias, pero en el 19 se ve con una claridad meridiana. Y junto a ese positivismo, que lo que trae es un materialismo feroz en la sociedad decimonónica, pues para colmo, las asociaciones obreras que tenían que surgir, porque el liberalismo carece de un sentido social, no legisla. El Estado liberal, durante todo el siglo XIX, no lleva a cabo una política social porque no legisla socialmente. En aras del liberalismo, del libre cambio, del libre mercado, lo que se impone es la llamada ley de bronce, por su dureza. Es decir, que se crea una masa de desheredados que además han perdido su arraigo en la tradición secular de sus respectivos lugares. Es el momento de la revolución industrial, de las grandes migraciones del campo a la ciudad, donde estas masas quedan, como digo, desarraigadas también en lo espiritual, y por supuesto explotadas, no cabe negarlo, hasta límites inhumanos, como denuncia León XIII en esa encíclica que hizo Historia, y consideramos el punto de arranque de la doctrina social de la Iglesia, Rerum Novarum, en la cual, una encíclica que yo recomiendo siempre leer de cabo a rabo, denuncia todos los males de su tiempo. Denuncia ese liberalismo salvaje, ese capitalismo sin freno que ha embrutecido a millones de hombres, condenándoles a una vida sin esperanza, convirtiéndolos en animales de carga, sin ningún tipo de derecho, lo condena.
inteligentemente llama no solo a los empresarios que no tenían la solución en su mano, porque como grupo social los había más o menos injustos, pero el que quisiera serlo no podía permitírselo, porque si el Estado no regula las relaciones laborales, el que quiera ser justo tendrá que echarle cierre patronal, por una cuestión empresarial, de costes. De manera que era en manos del Estado principalmente donde estaba esa solución, y el Estado no había querido saber absolutamente nada. El Estado liberal es así, también se ocupa del Estado, León XIII. Y, naturalmente, ya en ese momento, en 1891, que es la fecha de la encíclica, se ocupa también de los movimientos obreros. Porque la Internacional de los Trabajadores, fundada a mediados del siglo XIX, hay varios congresos de la Internacional, 1864, 65, 67, en donde cada delegación de las organizaciones obreras envía sus comisiones a primero Londres, La Haya, van reuniéndose, va imponiéndose un criterio. Bueno, había dos igualmente perversos, porque uno era el anarquismo de Bakunin, que era la demolición de todas las instituciones, por supuesto de todas, incluyendo el Estado. Y la otra opción era el marxismo, que es quien se impone finalmente en la Internacional, y el anarquismo va a quedar como un movimiento terrorista que hará un daño enorme en la Europa mediterránea, sobre todo de finales del XIX y del siglo XX incluso, aquí en nuestra guerra civil, sin ir más lejos. Pero el marxismo se hace con el control de la Internacional. Y para empezar a hablar de la Revolución de Rusia tenemos que entender un poco lo que es la idea marxista. Ya en 1848, la última de las revoluciones liberales, viene acompañada de marxismo, porque es liberal, pero en esa ocasión los organizadores burgueses de esa revolución acuden a las masas obreras ya organizadas y toman la calle en París, con manifestaciones como no se habían visto nunca. Cientos de miles de personas, que claro, acaban con la monarquía de Luis Felipe y proclaman un nuevo régimen que estuvo a punto de convertirse en comunista. Y ese año, casualmente, bueno, casualmente es una broma, aparece el Manifiesto Comunista. Ya Marx está en acción, todavía no ha tenido lugar la primera asamblea de la Internacional, pero el Manifiesto Comunista ya está en el aire y lanza una idea fuertísima que va a ser el golpe de gracia de la sociedad occidental, en muchos aspectos. Proletarios del mundo unidos. Es decir, frente a los conceptos de patria y religión que habían primado a pesar del régimen liberal en Europa, generalmente en una mayor parte de la población, lo que propone Marx es darle la espalda a esos dos conceptos en aras a esa unión proletaria que él plantea como la única salida que tiene el proletariado para liberarse de su esclavitud. Por tanto, el concepto de patria es perverso en Marx porque sirve solo a estructuras de poder. Lo que él viene a decir es que la Revolución Francesa fue necesaria, estuvo bien, porque acabó con el antiguo régimen, pero absolutamente innecesaria, porque lo único que había hecho, según su análisis, era ampliar la base de los opresores. Es decir, si en el antiguo régimen era un porcentaje mínimo, los estamentos privilegiados, clero y nobleza, bueno, con el régimen liberal se había ampliado esa masa, pero los de siempre no habían ganado nada, sino al contrario. En parte era verdad, porque el liberalismo suprime también los gremios, que eran el último refugio de las organizaciones que quedaban de los antiguos sectores gremiales de producción. También desaparecen. O sea que sobre una base cierta de una explotación inmisericorde que han denunciado no solo León XIII, sino muchos papas después, lo que se crea es un sistema que, lejos de ser la solución a los propios problemas del explotado, lo que hacen es introducirle en una esclavitud peor que la que ya conocía. Para entender lo que se plantea en la Internacional, yo siempre pongo el ejemplo del eslogan de los agitadores comunistas durante la Primera Guerra Mundial en el frente ruso, que decían más o menos: no matéis a los soldados, se dirigían a la tropa rusa, no matéis a vuestros
hermanos alemanes. Hermanos se entiende que de clase. Matad a vuestros oficiales, que aunque rusos, son vuestro enemigo. Es decir, el enemigo no está al otro lado de la trinchera, lo tenéis arriba. Con eso que viene la destrucción de la patria. La patria es criminal, la patria es la que te explota. El día en que se consiga esa unidad proletaria y se establezca, que lo dice sin rubor, lo decía Marx, la dictadura del proletariado, partimos ya de un régimen que lo que propone es una dictadura de clase. Algo ya condenado por Aristóteles antes de Cristo, la demagogia. Es decir, la corrupción del sistema democrático en beneficio, naturalmente, de este claro sector. Una dictadura del proletariado. Y ese día se habría llegado, según Marx, a la metahistoria, al final de la historia. Ya no habría lucha de clases, que según él es lo que había movido el mundo siempre. Y llegaríamos a esa dictadura del proletariado, en la cual ya no habría supuestamente injusticias, olvidándonos, claro, de que lo que no habría es ni el menor atisbo de libertad. Pero bueno, en el siglo XIX, y cuando todavía los países de Europa no habían probado en sus carnes lo que Marx preconizaba, la idea tenía fuerza en ese caldo de cultivo de miseria, de explotación, de injusticia, tenía la fuerza que podía tener entre masas que aún no habían experimentado. Junto al concepto perverso de patria, que ya para siempre va a quedar en la internacional como algo rechazable, aparece, claro, el rechazo de la religión, evidentemente. Es el opio del pueblo, es la droga con la que las masas desfavorecidas han tratado de olvidar su triste condición, engañados por un clero que los ha manipulado sistemáticamente durante centurias. Ese es el análisis, así de simple. O sea que de una sola elimina la patria y la religión y deja al hombre inerme ante el Estado. Porque de eso no habla tanto, claro. ¿Qué Estado es ese? ¿Qué dictadura del proletariado? ¿Cómo se va a articular esa dictadura? Eso se comprobó en 1917, pero no antes, claro. Estudiar la Revolución de Octubre, que es la última de las tres que vivió Rusia en ese año, primeramente hay que decir que sin la Primera Guerra Mundial no se hubiera podido ni producir. Y de hecho, ni Marx pensaba que fuera Rusia el lugar idóneo, porque se pensaba que la revolución tendría que darse, una revolución proletaria, en un estado industrializado, que no era el caso. Pero claro, la guerra hizo posible aquello, una guerra provocada de la manera más artificial, como cuento yo también en mi libro. ¿Quién provocó aquello? ¿Con qué finalidad? Hay una finalidad clarísima, que era deshacer Europa, deshacer sobre todo la Europa cristiana, y dentro de los objetivos de la Europa cristiana había uno muy apetecible, que era la Santa Rusia, ortodoxa, pero santa, en el sentido de que era uno de los países aún más religiosos del mundo, más cristianos del mundo. Bueno, pues la guerra lo va a hacer posible. ¿Tiene que ver esto con los otros temas tratados? Por supuesto. ¿Vuelve a estar la masonería en la Revolución Comunista? Claro que sí. Claro que sí. Mucho más de lo que podría parecer. Porque la Revolución Rusa, como digo, se divide en tres etapas. Aprovechando que el zar está en el frente, bueno, pues tienen ocasión de, primeramente, una revolución en febrero del 17, que es la Revolución Liberal, la que no habían tenido en Rusia nunca. Toma el mando un liberal, que es el príncipe Lvov, y proclama algo parecido a un régimen liberal en Rusia, pero este régimen cae enseguida porque viene la segunda revolución, ya en julio, que es la socialista de Kerensky. Kerensky es un socialista bastante radical, masón, que forma un gobierno en el que, salvo dos, todos los ministros pertenecían a logias. O sea que la segunda fase, las dos primeras, pero sobre todo la segunda fase, ya es una revolución masónica, pues como las que se habían vivido en la Europa del siglo anterior. O más. En cuanto al porcentaje, más. Ya tenemos ahí una primera introducción al tema. Falta la tercera, la comunista. Vamos a ver cómo se dio, porque es interesante. Pero yo cito también en mi libro algo que publicó a finales del 19 un masón converso, del que ya habré hablado seguramente aquí,
Mariano Tirado Rojas, que publica un ritual del grado 33 practicado entonces, donde al que se iniciaba se le cuenta lo siguiente, es decir, hacia qué mundo tienen que ir los que ya llegan a ese grado altísimo dentro de la masonería. Cito textualmente: los tres infames asesinos de nuestro gran maestro son la ley, la propiedad y la religión. Parecería chocante que una organización que se ha movido tanto por intereses económicos, que los tiene controlados en tan gran medida desde que existe, hable de la propiedad como uno de los enemigos infames, asesinos infames, de nuestro gran maestro. Hipotético gran maestro, claro. Bueno, primeramente habla y dice la ley porque no está en armonía con los derechos del hombre aislado. La propiedad porque la tierra no es de nadie. En el grado 33, donde se iniciaban un porcentaje descomunal de banqueros, los más ricos del mundo. Vaya, les informan de que la tierra no es de nadie. Eso ya estaba en la Revolución Francesa, concretamente en el grupo que se llamó el Club del Panteón, que era comunista abiertamente ya en cuanto al reparto de la tierra. Y sus productos, sigue diciendo el ritual, pertenecen a todos, en la medida para cada uno de las verdaderas necesidades de su bienestar. Así que en el grado 33 se encontraban con una declaración de comunismo clara y abierta. Aquellos millonarios, generales, políticos, que conocemos también por la historia del 19, pasaban por esto. Bueno, primera contradicción, que puede llamarnos la atención poderosamente, pero que no va a ser la única sorpresa de hoy. Y luego, claro, añade, la religión, el tercer infame asesino. Porque las religiones no son más que las filosofías de hombres de talento que los pueblos han adoptado bajo condición expresa de que vengan a constituir un aumento de bienestar para ellos. Es decir, una falacia de hombres de talento que han ido inventándose creencias religiosas. También esto estaba en la Ilustración francesa. En el 18 ya se publicó en París un folleto masónico en su origen que decía, que se llamaba como título Las tribus de los impostores, que en la tapa llevaban una caricatura de Cristo, Mahoma, Moisés, todos impostores, todo un invento. Bueno, pues esa tesis ya estaba en la Ilustración, aquí aparece en el grado 33 con toda claridad, y sigue diciendo, ni la ley, ni la propiedad, ni la religión pueden, pues, imponerse al hombre, y como le aniquilan, privándole de sus más preciosos derechos, son asesinos contra quienes hemos jurado ejercer la más ruidosa venganza, enemigos a quienes hemos jurado una guerra a todo trance y sin cuartel. De estos tres infames enemigos, concluyo la cita ya, la religión deberá ser el objeto constante de nuestros mortales ataques, porque un pueblo jamás ha sobrevivido a su religión si lo sabrían ellos de bien. Y matando a la religión tendremos a nuestra disposición la ley y la propiedad. Ah, pero eso no era malo. Nos han dicho 3 párrafos más arriba que eran los asesinos, la ley y la propiedad. Ah, pero ya no, si le quitamos la religión, entonces podemos hacer una ley y una propiedad que sean aceptables para nosotros. Y podremos regenerar la sociedad estableciendo sobre los cadáveres de aquellos asesinos la religión, la ley y la propiedad masónicas. Este ritual no tiene desperdicio, porque ya nos está hablando de todas las revoluciones, liberales o no, la comunista inclusive, y está justificando el régimen comunista mucho antes de que triunfara. Esto está escrito precisamente en época de la Internacional, más o menos en el tercer congreso de la Internacional. Faltaba mucho. Tirado Rojas lo publica en 1892, así que 20 años antes de la Revolución Comunista de Rusia. Bien. Vamos a los datos concretos de cómo se produjo aquello. Habíamos dejado a Rusia inmersa en un régimen socialista que ya era una revolución abierta, masónico, por supuesto, pero donde ya la revolución se va devorando a sí misma. Es una Rusia
dividida, tomada por los soviets mencheviques o bolcheviques, unos de orientación socialista, los otros de orientación ya abiertamente comunista, me da lo mismo, más radicales unos menos los otros, pero en definitiva con un objetivo común. Cuando, gracias a la primera fase de la revolución, gracias a esas amnistías que vienen con la primera fase revolucionaria, los líderes comunistas que estaban o bien encarcelados o bien en el exilio, ahora resulta que pueden volver sin peligro, en pleno contexto de guerra mundial, a su país. Y sin ellos no habría revolución comunista. Pero ahora ya puede ser. Vamos a ver cómo vuelven. Bueno, el caso más conocido es el del propio Lenin, que refugiado en Suiza, el gobierno alemán pone a su disposición el famoso vagón blindado lleno de oro que le proporciona un banquero judío, Barbour, que es una familia importantísima en la Revolución Rusa, y también en la economía americana, la familia Barbour, una familia judía alemana, de la que solo uno, Max, es el que se queda en Alemania, los otros dos pasan a los Estados Unidos e ingresan, ojo a este dato, por alianzas matrimoniales y por inversión, en la principal banca americana de entonces, la gran banca judía americana, la Kuhn-Lev. Socios de los Rothschild, por supuesto, aunque el capital mayoritario era de esas otras familias, Kuhn, Lev, Schiff. Y cuando llegan los Barbour, ellos también. Bueno, se va posicionando, ¿no? El Barbour alemán, el que permaneció allí, es quien le facilita el dinero a Lenin para que atraviese sin problemas, por cierto, en el vagón blindado, el territorio alemán y llegue a la patria rusa lo antes posible, pero eso se entiende. Se entiende bien porque, al fin y al cabo, Alemania tiene un enorme interés, claro, en que Lenin llegue a Rusia, porque lo primero que ha hecho Lenin es que ha prometido que el día en que tome el poder, retira a los ejércitos rusos del frente oriental. ¿Cómo no le va a interesar a Alemania que eso suceda? Aparte de que viene con otra cosa. Contaban con el desplome del imperio de los zares en cuanto triunfara la revolución comunista. Bueno, pues puente de plata al señor Lenin, le he vuelto a llamar Marx, oro todo el que se le pueda facilitar para el proyecto y le ponemos en marcha camino del enemigo, es un caballo de Troya que le meten los alemanes a Rusia y que se entiende, maquiavélico el plan, pero se entiende. Mucho más difícil de entender es, bueno, Stalin no tiene problema ninguno porque de los tres grandes jefes de la revolución estaba deportado en Siberia, no tiene más que coger un tren y plantarse en San Petersburgo, es el que llega antes y sin problemas de ningún tipo. Pero hay un tercer personaje, el tercer protagonista en esta historia, que es la suya, la más interesante de las tres. Y me estoy refiriendo a Trotsky. Trotsky era el que había llegado más lejos, en la escapatoria. Vivía en Nueva York, donde trabajaba en un periódico comunista, mantenía contacto con unas cuantas docenas de comunistas rusos exiliados, bueno, llegaron a ser 200 en última instancia, y cuando llegan las amnistías de aquella Rusia que ya se debate en el caos, que sigue en guerra, pues Trotsky organiza su vuelta a la patria rusa para tomar parte en esa revolución que ya es en la culminación. ¿Cómo lo consigue? Bueno, en primer lugar, consigue una donación extraordinariamente amplia, 20 millones de dólares, que le entrega la Kuhn-Lev, es decir, la banca a la que pertenecen los hermanos Barbour, hermanos del que en Alemania le da el dinero a Lenin, pues sus dos hermanos, sobre todo Paul Barbour, que es uno de los fundadores de la Reserva Federal Norteamericana. Son ellos los que ponen a disposición de Trotsky esa fabulosa cifra para que pueda volver con toda amplitud a Rusia. Colaboran los Barbour, colabora Jacob Schiff, que por supuesto tiene casi más dinero que ellos dos juntos, la banca Kuhn-Lev. Bueno, pues podrías decir, ¿qué busca la banca Kuhn-Lev en esta operación? ¿La bicefalia, quizá? Eso que llamamos bicefalia, es decir, el estar en los dos bandos, previendo ya el éxito de esa revolución en Rusia.
estar en los dos bandos. Bueno, podría ser una manera de ver el negocio, ¿no? Vamos a invertir también allí, no vaya a ser que estos con el tiempo sean un Estado poderoso, ¿por qué no? A lo mejor. Pero no acaba aquí la explicación, es mucho más complicado que todo eso, porque que los alemanes quisieran meter a los comunistas en Rusia, como he dicho, se entiende. Pero los americanos, porque en la Primera Guerra Mundial Alemania era el enemigo común, pero Rusia y Estados Unidos estaban en el mismo bando. Es decir, con las democracias occidentales se había aliado el imperio de los zares por una vieja alianza con Francia. ¿Qué se conseguía entonces metiendo la revolución allí? Bueno, pues si conseguían lo mismo que querían los alemanes, el desplome del frente oriental, eso dejaba las manos libres a miles de soldados alemanes para ir a matar americanos en el momento en el que estos se incorporaban a la guerra. ¿Cómo se defiende esto? Había que ocultarlo, porque claro, ante la opinión pública americana, que se supiera que un capital tan enormemente importante en los Estados Unidos, como este del que hablo, hubiera participado en una operación que iba a aumentar exponencialmente la muerte de americanos en la guerra, pues no era popular. Pero hay algo más grave, mucho más todavía. Trotsky embarca en Nueva York, con sus 200 colaboradores. Al llegar a Canadá son detenidos en Halifax, porque las autoridades canadienses les impiden continuar el viaje, y entonces ocurre algo que es lo más sorprendente de todo lo que llevo dicho hasta este momento. Entra en juego el asistente personal del presidente de los Estados Unidos, Wilson. Era un hombre que ha pasado a la historia muy mal conocido, tampoco tuvo interés en darse a conocer. Estoy hablando del coronel House, Mendel House. Un hombre que había llegado a los Estados Unidos, bueno, su padre había llegado a los Estados Unidos, socio de la banca Cunleve, por ejemplo. Un hombre de enorme habilidad política, de grandes conexiones en la banca, también. Brillante, inteligente, hasta límites brillantes. Era la mano derecha del presidente. Tanto que le llamaban el presidente en la sombra. Y no ha pasado la historia como alguien excesivamente conocido, aunque quien conociese bien la Casa Blanca en aquellos momentos sabe perfectamente que el poder de House en ocasiones va por delante del presidencial. Por ejemplo, la entrada en guerra de los Estados Unidos en esta Primera Guerra Mundial es obra mucho más de House que de Wilson, que se dejó llevar de él, a saber por qué conexiones o qué argumentos utilizaría su asistente al que él dio tantísimo poder. Mendel House no solo es masón, sino que pertenece a una obediencia iluminista, es decir, luciferina por definición, llamada Master of Wisdom. Una obediencia masónica que viene directamente de los Illuminati de Baviera, que se reconocían luciferinos desde que existen, que es, por cierto, los Illuminati de Baviera son el origen de la Logia Colombia, fundada en los Estados Unidos ya en el siglo XVIII, cuando el duque de Baviera los expulsó de sus estados, pues casi al tiempo, poco antes de la Revolución Francesa. Llegaron a tiempo a Francia para fundar ahí una rama, llegaron enseguida a los Estados Unidos, fundan la Logia Colombia, y de esa procede en línea recta la Gran Logia Rockefeller de Nueva York. Ahora tenemos ya el cuadro completo de dónde viene. Y entre medias, muchísimas gracias, entre medias, tenemos al coronel House, que pertenece a esa obediencia, haciendo y deshaciendo la política exterior norteamericana en un momento como aquel. Bueno, estábamos en que Trotsky, detenido en Canadá, con buena lógica, por las autoridades, pide auxilio a House. Él sabrá por qué, porque en toda esta entrega de dinero de la banca, Cunleve, etc., también intervino él. Y House directamente ordena a las autoridades canadienses en nombre del presidente americano que les permita continuar su viaje. No solo eso, les facilita pasaportes para que todos ellos, con absoluta regularidad,
puedan continuar sin tropiezos hasta llegar a Rusia, que es de lo que se trataba. Y aquí viene la gran pregunta. Si ya es condenable que la banca Kunleb siente las bases de una altísima mortandad americana en la guerra, es mucho menos explicable que la Casa Blanca intervenga en lo mismo. Porque, como digo, el desplome de Rusia suponía un auge del poderío alemán en plena guerra, que de hecho se dio, y hubo unas últimas ofensivas alemanas verdaderamente espectaculares en cuanto Lenin llega al poder. ¿Qué pintaban en todo esto estos señores? Aquí ya no me vale la bicefalia por aquello de que vamos a hacer negocio con todos, no vaya a ser que se nos escape alguna parte del pastel. No sirve. Hay algo mucho más fuerte, aparte de acabar con la Santa Rusia, por supuesto. Para entenderlo, es muy conveniente leer el libro de Mendel Haus, llamado Philip Drew, Administrador. Difícil de encontrar, pero que se puede buscar a través de Internet. Philip Drew, Administrador, donde él es una historia casi de ciencia ficción, donde él plantea la sociedad ideal con la que soñaba él. Y dice que era una sociedad a la manera en que la había soñado Marx. Caramba, el gran banquero socio de la Kunleb, de los Rothschild, mano derecha del presidente americano, resulta que su ideal de sociedad es la marxista, siendo como es el mismo banquero, hijo de banquero, y además socio de semejante grupo. Bueno, ese dato queda ahí. Ya a partir de ahí tienen muy poco problema, porque una vez en Rusia se organiza el asalto al poder, no va a ser muy complicado, porque Rusia está ya dividida, más o menos tomada por los soviets, cuando llegan los tres grandes protagonistas, y queda por ejecutar el último acto, con Lenin al frente, que es formar el Comité Militar Revolucionario, que se formó en San Petersburgo, para controlar la ciudad en un tiempo récord, y de hecho controlan los centros neurálgicos de la capital. Eso se le encarga a Trotsky, o sea que claro que tuvo un papel determinante en la revolución, es quien preside el Comité Militar Revolucionario, y en cuanto ha caído la capital, el único foco de resistencia queda en el Palacio de Invierno, donde ya, claro, no estaban los zares, estaba Kerensky, el socialista masón que había tomado el poder en la fase anterior. Quien resiste en el Palacio de Invierno es él. Y viene el asalto final al Palacio de Invierno y se instala en Rusia la revolución ya puramente comunista de Lenin, que voy a leer simplemente por encima algunas de las primeras medidas que tomó. Eliminación de la oposición surgida fuera del partido. Por supuesto, todo lo que fuera ajeno al Partido Comunista tiene que desaparecer. Concentración de todo el poder en el partido, erradicación de opositores internos, la purga interna. Esto antes de tomar el poder. Concentración de todo el poder en el partido en su persona. Es el modelo de Estado totalitario. Han conseguido los comunistas durante un siglo prácticamente que cuando hablamos de sistemas totalitarios, ellos no están dentro de ese lote. Los totalitarios son los regímenes de Italia y de Alemania. Rusia no, Rusia es una cosa como que va por libre, aparte, separada. Rusia es el modelo de los sistemas totalitarios que se caracterizan, por simplificar, en que lo que se encuentra ahí en presencia son dos dictaduras, dos. Una de partido y otra personal, del jefe carismático que lo controla. Y no hay más. Así funcionó el sistema hasta Gorbachov, no es muy distinto de esta estrategia diseñada ya por Lenin. Vamos a ver ahora cuáles son las primeras medidas que toma Lenin en el poder en esos primeros días de la revolución, que claro, con enorme prisa hay que consolidar el régimen. Primero, como había prometido, Rusia se retira de los frentes de la guerra. Ya pueden estar satisfechos los alemanes y quienes habían propiciado el regreso de los tres líderes, porque Rusia desaparece. Vamos, los soldados rusos a casa. Bueno, a casa, a la guerra civil, que esa es otra historia.
2. El Estado se incauta de la propiedad de toda la tierra. Bueno, el sueño masónico del grado 33, la tierra ya no es de nadie, ahora resulta que se va a repartir. Se reparte. No se reparte, no. Se la queda el Estado. 3. Se crea el primer gobierno de comisarios del pueblo y a partir de aquí vemos medidas mucho más concretas que precisamente por ello nos definen mejor en qué consistió el régimen comunista desde el principio. Estoy hablando de los primeros días de la Revolución. Y por seguir la cronología, los decretos van así. Primero, supresión de cualquier periódico que se oponga al gobierno, que son todos, salvo 2, Pravda e Izvestia, que se siguen editando porque son comunistas. Esto ocurre el 29 de octubre. Poco después, la semana siguiente, se suprimen las distinciones militares. De momento, es una medida demagógica, que parece que queda bien, luego habrá que recuperarlas, porque comprenden que un ejército sin distinciones militares es inútil, pero se suprimen por ahora. Se nacionalizan los bancos. Claro, la otra fuente de riqueza, ¿no? La tierra, que es la gran fuente de riqueza en Rusia, país agrario todavía, ya era del Estado. Ahora la banca también. La actividad bancaria queda prohibida y los bancos, con todo lo que tenían, pasan a ser también del Estado. ¿Qué pensarían los señores de la CUNLEP ante esta medida? Si es que soñaban con hacer negocios al otro lado de lo que se terminaría llamando el telón de acero. Luego, por supuesto, claro, se incautan todas las escuelas de la Iglesia Ortodoxa. Se acabó la enseñanza religiosa. Eso en la segunda semana. Se prohíbe el derecho de huelga. Eso es muy bueno. En la patria de los trabajadores. ¿Por qué? Pues porque Lenin lo califica como crimen contra el pueblo. Claro, porque el pueblo es el partido, es quien se atribuye la representación del pueblo. Todo lo que vaya contra el partido o contra el gobierno va contra el pueblo, porque el pueblo soy yo. Esto es Luis XIV, el Estado soy yo. Bueno, pues en vez del Estado, el pueblo soy yo. Así que si me hacéis una huelga, sois criminales contra el pueblo. Y queda mejor decir que criminales contra el pueblo que contra el Estado. Luego, claro, tenía que llegar, se estatalizan las fábricas. La otra gran fuente de riqueza que quedaba todavía en veremos, pues tardó unos días más. Y la industria ya va a ser estatal para siempre. Con algún pequeño periodo en el que tendrán que recuperar la receta capitalista para salir de la inanición. Se redacta un código, que hasta entonces no tenían, para uso de los tribunales revolucionarios, porque los soviets estaban juzgando a quien caía en sus manos en toda Rusia sin ningún tipo de código, sin normas. Lo que decidieran aquellos tribunales populares a la manera de la Revolución Francesa también. Allá otra vez volvemos al precedente de la Revolución Francesa. Desgraciado del que cayera en manos de un tribunal popular. O aquí, en el Madrid del 36, exactamente lo mismo, porque el Madrid del 36, este es el modelo. Se legaliza el allanamiento de morada, porque, por increíble que parezca, se le da potestad a la policía para irrumpir en cualquier residencia de cualquier ruso a la hora que quiera, sin ningún mandamiento judicial. Y se elige, desde ya muy pronto, las horas de la noche. Nos sigue recordando mucho al Madrid del 36, porque la técnica se diseñó aquí. Una vez legalizado el allanamiento de morada, la fundación de una institución que va a ser también clave en todo el sistema represivo soviético, que es la creación de la Checa. Las checas de Madrid se llaman así en plural porque copian también el sistema de la Checa soviética, que es la policía política. Que, por cierto, en tan solamente unos meses contaba ya con 250.000 agentes. Es decir, una maquinaria represiva brutal, que además es cuando se inventa lo que se ha llamado la tortura científica, en lo cual ya es mejor no entrar, aunque también aquí en España, en Madrid, tenemos casos muy conocidos, cada vez un poco más. En la universidad de la que yo vengo, en el CEU, hay un estudio sobre las checas madrileñas, donde se ve qué tipo de tortura se hacía, que es científica, en el sentido de que se aplican técnicas científicas. Aparte de las barbaries que hacían,
por eso solía haber parrillas eléctricas en las checas todas. Independientemente de eso, también en Rusia, que es el modelo, solían estar presentes médicos. Y no siempre para ayudar a que no se muriese el interrogado, sino para poderlo prolongar todo lo posible. No voy a entrar en detalles. En definitiva, la checa, que también es una creación de Lenin, realmente más de Trotsky, porque es un encargo, un nuevo encargo de Lenin, ejecutaba en aquellos primeros meses a un promedio de 1000 personas al mes, que es muy poco, comparado con lo que va a ocurrir enseguida. Distinguimos en la historia de la Revolución dos tipos de purgas. Las que se llaman purgas de masas, que son purgas dedicadas a terminar con lo que ellos eufemísticamente llamaron las gentes del pasado, que eran las que consideraban incompatibles con la nueva situación, es decir, imposibles de reciclar. Estamos hablando, claro, naturalmente, de nobleza y clero, incluso de burguesía monárquica o de ideología conservadora, incluso los liberales. O sea, ya todo lo que no fuera comunismo estaba bajo sospecha de ser peligroso. Y en las purgas de masas, pues ahí sí que ya van a caer miles y miles y cientos de miles de rusos, en cifras que se han ido conociendo mucho después, precisamente cuando cae la Unión Soviética, a partir del 89, son historiadores rusos los que han investigado a fondo lo que pasaba en los comités del Partido Comunista de toda Rusia, descubriendo claves muy interesantes, como que, por ejemplo, los presos condenados a 10 años de cárcel, cuando se les busca, no existen. Era una clave de la sentencia. 10 años equivalía a la eliminación. Lo que les ha llevado bastante tiempo, pero luego se ha podido comprobar de forma fehaciente. Aparte de las purgas de masas contra las gentes del pasado, están las purgas que más adelante, ya hay que ir abreviando, la Unión Soviética dirige contra los extranjeros. Porque no hay que olvidar que al acabar la Segunda Guerra Mundial, los aliados le regalan a Stalin la mitad de Europa, sin más. Y allí, haciéndose los tontos, creyéndose como que Stalin permitiría unas democracias una vez pasado cierto tiempo, lo que se impuso fue el modelo comunista de dictadura de partido, una serie de partidos comunistas de todos aquellos países que dependen del de Rusia, por supuesto, y se acabó. Media Europa es sacrificada de esa manera y, claro, naturalmente hay resistencia. Entonces hay una lista por naciones, quienes fueron los más eliminados, que va por este orden. Los que más persecución sufrieron fueron los polacos, porque además, claro, a la resistencia política se unía la religiosa. La resistencia polaca fue religiosa, principalmente desde el principio, fueron las organizaciones católicas, pero incluso al final del régimen también. Les siguen los alemanes del este, que han caído también bajo la férula comunista. En tercer lugar, finlandeses, luego todos los de los países bálticos, que también hay un porcentaje altísimo de eliminados, vienen detrás los rumanos, y luego en las purgas internas, que claro, no son tan masivas, no están... Bueno, se estima el genocidio comunista, con toda la prudencia lo digo, pero se estima el genocidio comunista en unos 100 millones de personas, que es una cifra que no ha igualado a nadie ni de lejos. Claro que aquí estoy contando todas estas purgas, 70 años de historia, también hay que decirlo, ostentan el récord de la persecución religiosa, por el número, no en porcentaje, pero sí por el número. Me refiero a la eliminación de sacerdotes. Ahora bien, las purgas internas, que son las que se dirigen contra agentes de su propio partido comunista, porque claro, a esos había que controlarlos de manera muy especial, son todavía más impresionantes. Por ejemplo, los peores años, en cuanto a purgas internas, fueron los de, precisamente coincidiendo con la Guerra Civil Española, del 36 al 38. En esos años, 5 de los 7 presidentes del Comité Ejecutivo Central del Partido Comunista, 5 de 7, fueron eliminados. De los 11 ministros centrales de la Unión Soviética, mataron a 9. La propia Checa,
De las secretarías locales del Partido Comunista Ruso, mataron a 43 presidentes, más de la mitad. El generalato sufrió una criba en plena guerra, verdaderamente brutal. Y el récord lo ostenta la propia Checa, donde no sobrevivió prácticamente ninguno de los altos cargos. Porque una denuncia era suficiente, también como en los tiempos de la Revolución Francesa, el delito de sospecha, para que fueras eliminado, a veces en condiciones verdaderamente atroces, porque se trataba de imponer el terror. La sede de la Checa, la Lubianka, era algo que hacía estremecerse a cualquier ruso ante la simple posibilidad de ir a parar a uno de aquellos sótanos, donde pasaba todo lo que podemos figurarnos. Bueno, esto es la revolución que se conmemora en el 17. Bueno, por supuesto, claro, se hace una constitución que va a ser el modelo de todos los regímenes totalitarios, donde se establece un partido único, una lista única, es decir, el ruso tiene dos opciones, o no votar o votar al partido, no hay otra posibilidad. ¿Quiénes son los que componen la lista única? Naturalmente no solo gente del partido, sino de probada fidelidad. Lo que no te pone a salvo de caer en manos de la Checa posteriormente, cualquier denuncia era peligrosa. Esa es la democracia comunista, porque tuvieron la desfachatez de llamarlo así. Es más, lo que luego Stalin implanta en todos los regímenes o todos los países del telón de acero, lo llamaron democracias populares. No olvidemos que la República Popular, concretamente la República Democrática es justamente la que no lo era, pero ha pasado a la historia con ese nombre, y ya no quiero hablar más, ni de la dictadura comunista, ni de la Constitución soviética. Creo que ya he dado unos cuantos datos o pinceladas, lo que me ha permitido, iba a decir la tecnología, pero debe ser otra cosa. Pero sí que hay otra parte que pensaba desarrollar más, que es el legado comunista. El legado comunista no solo es 70 años de desolación, 100 millones de muertos y todo lo que yo he dicho muy por encima. Es muchísimo más que eso. Estábamos hablando al principio del proceso de deconstrucción de Europa o de la cristiandad. Hay un neocomunismo, que se llama así, pero es comunismo, filosófico, si queremos, cultural, porque claro, cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, aparte de regalarles a los comunistas media Europa, se permitió que los partidos comunistas en los países democráticos actuaran con toda libertad. Y van a copar el mundo académico, el mundo cultural, la propaganda, por supuesto, medios de comunicación, van a tener un altavoz. No logran ganar elecciones en los países democráticos, claro, porque ¿quién quiere eso? Pero sí tienen una presencia cultural fuerte. Y acabo con un dato. La llamada Escuela de Frankfurt, bueno, llamada no, es que es la Escuela de Frankfurt, que es una escuela marxista, neomarxista se le llama, reúne allá por los años 20, ahí en Frankfurt, a una pléyade de intelectuales marxistas, muchos de ellos judíos, masones también, como Erich Fromm, el más famoso Marcuse, quien acaba trasladándose después a Estados Unidos, Jürgen Habermas, Adorno, en fin, son un grupo muy destacado que forman una escuela de pensamiento marxista que tiende a una ingeniería social muy fuerte allí donde enseñe. Viene luego la Alemania nacionalsocialista, la dispersión de la escuela, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, y arraigan con enorme fuerza en los Estados Unidos, concretamente en la Universidad de Columbia, y no digamos en Berkeley, que es a donde llega Marcuse, y allí predica, porque era como una especie de ídolo de los estudiantes de los 60, porque ahí está la revolución cultural de los 60, una revolución sexual, sobre todo, de los 60, para nada natural, es decir, forzada claramente por esta escuela de Frankfurt, por los grandes monstruos sagrados de la escuela, ¿no? Como Marcuse, especialmente, que sostienen teorías como la del hombre colonizado. El hombre colonizado es el hombre que, según ellos, ha sido explotado, porque ya viene la palabra colonizar, por las instituciones y la familia. Por tanto, debe ser liberado de ambas cosas. Eso es marxismo puro. Estamos hablando del origen de la ideología de género. El origen de la ideología de género. ¿Cómo se combate esto? Pues siguiendo a otro masón ilustre, que es
Freud. Freud reconoce que muchos de sus escritos se plancharon en la logia vienesa a la que perteneció, donde se celebró su cumpleaños de forma muy sonada poco antes de morir él, y él hizo un homenaje muy sentido a su logia, que era de la Wiener Ritz, la masonería judía, donde se planchaban sus documentos. Y claro, él es quien impulsa la teoría del pansexualismo. Nos movemos solamente y principalmente por el sexo, que es lo que luego la Escuela de Frankfurt adopta como propio y lo lleva todavía más allá. Luego, contra lo que hay que luchar, siguiendo a Freud, y no digamos ya a Marcuse, a Fromm, etc., es contra la represión, esa palabra que los que hemos conocido en los 60 acabamos aburridos de oír, porque estábamos todos reprimidísimos, según ellos. Represión era la palabra clave, ¿no? ¿Qué represión era esa? Pues la que el hombre civilizado se impone para no comportarse como un animal cualquiera, que es lo que aquellos filósofos decían tenía que hacer, para ser libre y feliz. Estos filósofos sostenían, empezando por Marcuse, que el impulso básico del hombre es sexual. Y eso es lo único que le puede liberar y realizar como ser humano. Pero añade a eso que el hijo, el producto de la relación sexual, no es natural. Es un enemigo del hombre. Porque lo natural es el impulso sexual. El hombre no quiere reproducirse, quiere sexo. Por tanto, claro, ahí ya aparece por primera vez una visión negativa de la maternidad, se disocia maternidad y sexualidad, y lo que hay que enaltecer como vehículo de liberación es el sexo por el sexo. Esto es así de crudo, y necesitaríamos horas para hablar de la Escuela de Frankfurt, pero yo voy a lo esencial. La revolución sexual de los 60, que acaba con la familia en Occidente prácticamente, viene de esta escuela. Aquellos movimientos de los jóvenes estudiantes del 68 en Francia, o en los Estados Unidos, partiendo de Berkeley. Muy concretamente, lo que buscaban ante todo era el amor libre. No sabían para qué, era lo que les habían enseñado en las aulas, los grandes maestros. Y luego, claro, descolonizarse de la familia, de las instituciones, no digamos de la religión. Y claro, desde ese momento, desde los 60, queda en Occidente el sentimiento de que lo único liberador es el impulso sexual. La familia es una lacra, la maternidad es una lacra peor todavía, es antinatural, llegan a decir. Caroline Hanna, que ha presidido la División para el Avance de la Mujer de Naciones Unidas hasta hace muy pocos años, habla de la maternidad como trabajo reproductivo, impuesto reproductivo o injusticia biológica que la mujer tiene que soportar y de la cual debe ser liberada. Porque si no se libera de ese trabajo, de ese impuesto, no podrá realizarse, ni como persona, ni profesionalmente, ni en ningún sentido. Es la primera vez en la historia de la humanidad que se presenta la maternidad como una lacra de la mujer, de la que hay que liberarla por cualquier método, anticonceptivos, aborto incluido, por supuesto, porque el aborto es liberarla del enemigo que le impide su desarrollo. Es decir, es lo más diabólico, ya que hablábamos del antes, ¿no?, que se ha diseñado en el pensamiento occidental y que encima se ha consagrado como una cumbre de la filosofía de los 60, de los 50 incluso, toda la Escuela de Frankfurt, tan admirada. ¿Cuántos papanatas no estaremos aquí sentados que de jóvenes nos dejábamos embaucar con aquellos grandes nombres de Fromm, de Marcuse, de Adorno? ¡Oh! La Escuela de Frankfurt. ¡Qué grandes pensadores! Monstruos al servicio del caos, al servicio de la disolución de una sociedad cristiana, no cristiana, al servicio de la disolución de la civilización sin más, porque han dejado una Europa desolada, un Occidente desolado, sobre el cual ya es muy difícil construir. Es tierra quemada. Sacar al final de las mentes de ciertas generaciones que esto no es así, es muy complicado porque además es lo que ha arraigado en las Naciones Unidas y son las políticas que impulsan precisamente siguiendo estas filosofías. Quiero acabar, como siempre, con un mensaje positivo, porque gracias a Dios el dar clase a chicos jóvenes también me ayuda. Les veo muy trabajados, claro, porque ellos han llegado ya en un momento en el que todo esto estaba más que repasado, consumado, asentado legalmente, con la mordaza puesta a todos nosotros,
porque claro, quien hable en contra de esto puede ir a la cárcel, y aún así, cuando hablas con ellos, con los de 18 o 20 años, reconocen la verdad. Ahí se ve que Dios existe. Porque realmente, que estas personas que han crecido, han nacido ya en este mundo, han crecido bombardeados literalmente por el cine, los medios de comunicación, la cultura que les rodea, el entorno social en el que se mueven, la mayor parte de ellos, que aún así reconozcan que esto, cuando se lo explicas, es monstruoso, eso es un milagro de Dios. No han podido, ni siquiera después de tantas décadas de demolición, con argumentos como este, con todo su prestigio intelectual, con todo el enorme esfuerzo derrochado por ellos, los autores que he nombrado, arrancar del ser humano la verdad. No lo han conseguido, porque eso, gracias a Dios, tengo la oportunidad de verlo, palparlo, todos los días en clase. Y cuando además les das doctrina, por ejemplo, estoy dándoles ahora, dentro de la doctrina de la Iglesia, bioética. Ponte a hablarles de bioética. Que dices, bueno, aquí esto va a ser una tensión. Pues no lo es. Hombre, hay cosas que les chocan, porque han nacido, como digo, con ello. Y se lo han metido a presión en la cabeza. Pero reconocen la verdad. Reconocen el valor de la vida humana. No hay que explicárselo tanto. Reconocen el valor de la familia. No hay que insistirles demasiado. Y digo, bendito sea Dios. No han podido. Bueno, pues si no han podido con todos estos medios a su alcance, y esto es una herencia comunista, la ideología de género viene del marxismo, absolutamente, y no se atreve nadie a discutirlo, es la lucha de clases terminada, pues pasa a la lucha de sexos. La liberación ahora ya es una liberación sexual en la línea de la escuela de Francia. No han podido. ¿Cómo no presentar batalla cuando ves que ni por esas han conseguido arrasarlo todo? El daño es enorme, lo hemos constatado, lo hemos comentado aquí, cuántas almas se han ido detrás. Pero de todas formas, yo veo signos de esperanza. Y no es que sean aparatosos, los veo en mis clases, los veo cuando hablo con los jóvenes, con mis hijos y sus amigos, con la gente que todavía podemos llamar gente normal, por muy trabajada que esté. Ves el fondo de la capacidad de reconocer la verdad. Por eso, cualquier iniciativa que se plantee, como estas cumbres que mencionaba al principio de la conferencia, hay que apoyar. Hay que apoyar porque, como dicen los organizadores, ¿tú qué sabes cuánta gente de la que estáis sentada, aparte de la que esté ya muy dañada mentalmente, va a reconocer perfectamente tu lenguaje? Si en el fondo no lo han conseguido todavía. Y lo estamos viendo, hay signos de esperanza muy claros. Muy claros, por no hacer tampoco la apologética del presidente americano. La derrota de Hillary Clinton es claramente un signo de esperanza. Lo es, lo es, lo es, porque era la consumación de todas estas políticas llevadas al extremo, incluyendo el aborto sin restricciones hasta el 9º mes de embarazo. Era lo que proponía. Era además la financiación de Planned Parenthood ya sin restricciones. O sea, era el ataque frontal contra la vida inocente. Y no lo ha conseguido, con todos los apoyos monstruosos que tenía detrás. Eso es motivo de esperanza. Haga lo que haga la administración actual americana, que no podrá ser peor que lo que ella estaría haciendo ya en este momento, al menos hay signos de que quien gobierna allí hará barbaridades, pero está defendiendo la vida. Está echando marcha atrás, por ejemplo, en la financiación de las centrales abortistas. Bueno, pues a mí no me hable usted de los acuerdos de comercio con Asia, que me importan un bledo, y se lo echan mucho en cara, o de cosas que pueden ser mucho más discutibles, como el muro que inició Clinton, por cierto. Hábleme de la vida, porque la otra administración que ahora estaría en el poder estaría matando a niños a mansalva, y los que caerían a partir de ahora con la nueva legislación. Hábleme de eso. No, pues es una batalla por la vida, si es que en lo que estamos es en la batalla por la vida. Pero claro, esa batalla va de la mano de la batalla por la familia, porque es lo mismo. Ha tenido mucho que ver, y ya con esto enlazamos las 3 conferencias que llevamos vistas: masonería, comunismo, por cierto, y tirando del hilo llegamos a Lutero, al libre examen, a la soberbia de la rebelión contra el magisterio. Yo interpreto, yo solo, yo digo, yo dictamino, yo establezco. Al final, ¿dónde está el origen del relativismo? Que es el dogma que se ha impuesto
violentamente en Occidente, está en Lutero. Está luego consolidándose en la Ilustración, florece con el liberalismo, no digamos ya luego en el siglo XX, y luego el marxismo, que venía como una dictadura, lo que fue una dictadura férrea, le da ya el marchamo definitivo. Y esta dictadura del relativismo tiene un puño también marxista, clarísimo. Están conectadas las tres realidades de una forma indisoluble. Y por sus frutos los conoceréis. Está en el Evangelio, ¿no? ¿Qué frutos han dado? Como decía León XIII hablando de la masonería, además de amargos, muy dañosos. Muy dañosos. Y todos relacionados, y al final, todo en la misma dirección, que es la deconstrucción de la familia. Y el ataque a la vida. Si esos no son objetivos del demonio desde que existe el ser humano, que me explique alguien qué otros tiene. Pero está claro, ¿no? Al final, simplificando, pues llegamos a esta conclusión. Y con esto, bueno, acaba el ciclo. Las conferencias que yo no he podido venir sobre Fátima y la Virgen del Olvido, seguro que han tenido que ver con estos aspectos también, porque Fátima es profética, con lo cual todo esto que estoy diciendo, me imagino que Javier lo habrá desarrollado, bueno, con otra orientación o lo que se quiera, pero estaría diciendo algo muy parecido a esto. Porque esto es lo que hay, le conozco, lo hemos hablado, estamos muy de acuerdo en que este es el proyecto que está en marcha, el que se ha ido cumpliendo por plazos y el que al final, eso sí sabemos, no les va a salir. Porque eso sí que tenemos la certeza, no les va a salir.